Estamos escuchando Lento, interpretado por Romaric, un tema que escribió Coti y que popularizó Julieta Venegas. Gran tema, gran versión, no la conocía, Yo así tampoco. que nada, buena musicalización como siempre. La verdad que sí. Y bueno, te decíamos que en el mundo están pasando muchas cosas. Se espera que hoy el directorio del Fondo Monetario Internacional apruebe, o por lo menos vote, ¿no? Pero se espera también que apruebe, el nuevo programa con la Argentina, un programa que ya el staff técnico lo aprobó y lo elevó al directorio. Es un programa por 20 mil millones de dólares. La gran pregunta es, ¿cuál es el desembolso inicial? ¿A cuánto asciende el desembolso inicial? Y si va a ser de libre disponibilidad o no. Para hablar de esto, tenemos en comunicación a Héctor Torres, es ex representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional y especialista en temas internacionales. Héctor, ¿qué tal? Buenos días, te saluda Leandro Dario, ¿cómo andás? Buenos días, gracias por invitarme, Leandro. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, la primera pregunta que te quería hacer es, ¿cuánto cambia para la Argentina este acuerdo con el fondo y qué detalles hay que mirar hoy cuando conozcamos el comunicado del organismo? Bueno, mira, el detalle que el gobierno está buscando es un desembolso inicial importante y de libre disponibilidad. No es un secreto para nadie que el gobierno lo que quería, por lo menos, era evitar una modificación del esquema cambiario antes de las elecciones de octubre. Eh, la verdad que, bueno, el fondo, por otra parte, tenía sus reparos respecto a la actual política cambiaria eh, y la situación internacional tan volátil que digamos, ha generado toda esta guerra comercial y esta serie de anuncios del presidente de Estados Unidos, lo único que hacen es aumentar las dudas sobre la capacidad de mantener o la conveniencia de responder a estos desafíos internacionales con un tipo de cambio fijo, sobre todo cuando no tenés reservas y ya estás con un déficit de cuenta corriente. Léase, todo parece indicar, aunque el gobierno no lo quiera aceptar, que el tipo de cambio está muy atrasado. De modo que yo te diría que lo que hay que ver es, bueno, cuánto dinero de libre disponibilidad de verdad va a haber, porque hay rumores que veremos si se confirman, de que va a haber una cifra muy importante inicial, pero que no todo va a ser de libre disponibilidad, aunque tal vez el gobierno las pueda contar entre las reservas, algo como un swap. El swap chino son 18 mil millones de dólares, pero solo hay 5 mil activos. El resto hay que activarlo con un permiso del Banco Central de China, aunque vos lo vas a ver en las reservas brutas, pero no están las reservas netas, o sea, no están las disponibles. Esa parte es la que más interés tiene porque evidentemente la parte floja del programa económico actual es la política cambiaria. Héctor, ¿cómo estás? Buen día. Te saluda Agustín, gracias por estar con nosotros. Esta semana tuve una charla con el representante de una empresa internacional que empezó a operar recientemente en Argentina y hablando un Uh poco -huh. del tema del acuerdo me decía, bueno, nada, el FMI o el fondo lo maneja un país solo, ¿no? Haciendo referencia a Estados Unidos. Teniendo en Bien. cuenta la aprobación de este acuerdo, teniendo en cuenta que va a venir un representante de Estados Unidos muy importante al país la semana que viene, ¿crees que son señales de que Estados Unidos está apoyando el plan económico del gobierno argentino y que eso podría darle cierto respaldo en este contexto global de tanta crisis? Mira, yo creo que es una señal de apoyo, sin lugar a ninguna duda, que venga nada menos que el secretario del Tesoro a la Argentina, que tiene una agenda tan complicada. Ahora, no creo que sea una señal de que el fondo lo maneja solo Estados Unidos o el fondo es una agencia del gobierno americano, mucho menos. Ahora, en el cual el presidente de Estados Unidos ha tomado medidas tan agresivas y antipáticas para otros miembros del Fondo Monetario que también tienen influencia en el fondo. De modo que yo no sé a qué viene Bessent, evidentemente estamos todos muy intrigados, eh, pero digamos que si intuitivamente, te estoy diciendo y aclaro a la audiencia, no tengo información, hablo simplemente por lo primero que se me ocurrió, tratando de leer las hojas del té y decir por qué viene el secretario del Tesoro de Estados Unidos un día hábil después de la aprobación del programa.
Y lo único que se me ocurre es porque lo que nos va a dar el programa no alcanza a lo que el gobierno aspiraba y viene el secretario del Tesoro a darnos un apoyo que tal vez sea más que un apoyo moral, tal vez venga con algo de plata. Pero lo cierto es que si tu amigo, ese amigo tuyo que te dijo que al fondo lo maneja un solo país, tuviera razón, no tendría ningún sentido que venga Bessent a traernos un apoyo un día después del programa. Héctor, hay un internacionalista, Esteban Acti, seguro usted lo conoce, que dice que lo que el Trump bilateral te da, en este caso apoyo a la Argentina, el Trump multilateral te lo quita, con todas las decisiones que está tomando de las medidas arancelarias y dando vuelta a la economía global y poniéndola al borde de una recesión. ¿Usted coincide con eso? Y en todo caso, en el saldo positivo o negativo para la Argentina, ¿a Trump dónde lo podemos ubicar? Bueno, yo creo que sí, lo que dice tiene mucha razón, salvo que yo al Trump multilateral no lo veo siquiera, pero lo cierto es, yo creo que tiene razón en esto, mire, Trump evidentemente está tomando medidas que ha generado una crisis del mercado financiero hecha por él mismo. Y eso tiene consecuencias por supuesto, sobre los activos financieros, los activos financieros de mayor riesgo son los menos atractivos, los menos apetecidos en este momento. Tiene consecuencias rarísimas, como que cae el mercado bursátil y también caen los bonos del Tesoro americanos, que son el activo de reserva más seguro del mundo. O sea, hay alguien que está vendiendo lo que en este momento se debería estar comprando. Hay varias teorías, una que son los hedge funds que necesitan dinero y venden lo más líquido que son los bonos. Otra es que, bueno, además de eso, Trump está levantando dudas sobre dos temas muy importantes, que son la independencia de la Fed, del Banco Central, y más que eso, la capacidad de usar la preeminencia del mercado financiero americano y de los bonos como un arma, weaponizing, como lo dicen los americanos. Eso. Digamos que es una situación muy particular. Pero a esto se agrega algo que es también muy grave para el mundo y doblemente para la Argentina, que es que estos aranceles tan elevados que ha puesto Trump sobre China hacen que toda la producción que China destinaba al mercado de Estados Unidos tenga que buscar otros destinos, entre los cuales, por supuesto, están los destinos de América Latina y la Argentina. La Argentina está en este momento con un tipo de cambio atrasado, le hace, los productos importados son en general bastante más baratos que los nacionales, los chinos son particularmente baratos, y como China tiene todo ese excedente que tiene que colocar, lo más probable es que lo coloque a precio de incendio en algún otro lado. El gran tema, yo estoy en Ginebra, el gran tema que más preocupa aquí es lo que se llama desviación de comercio. Es decir, el riesgo de que países que no son Estados Unidos tengan un dilema. O bien levantamos barreras comerciales también contra China, y por lo tanto, por supuesto, violamos obligaciones que tenemos con la OMC, que sería lo de menos, o bien nos transformamos en el dump yard, como le dicen, o sea, el lugar a donde pueden los chinos descargar todo lo que no pueden colocar en el mercado americano. Entonces, nosotros tenemos doble problema, primero y principal porque ya tenemos un déficit de cuenta corriente, tenemos una moneda con un tipo de cambio atrasado que hace que los problemas de enfrentar importaciones baratas sean dobles, y tenemos un gobierno que además usa la política arancelaria como uno de los mecanismos para combatir la inflación, lo cual tiene lógica, aunque no con este tipo de cambio, pero tiene lógica tratar de generar que los productores nacionales tengan que enfrentar más competencia en el mercado doméstico y tengan que bajar los precios y sobre todo acomodarse con márgenes de ganancia más chicos.
Héctor, es interesante lo que decís porque incluso en los últimos meses ya se vio aumento de importaciones chinas en Argentina y se podría llegar a esperar mucho más, como decías vos, en caso de que esta situación se dé, pero también en este contexto con el acuerdo del fondo, algo que se está hablando de lo que se hipotetiza es que habría un cambio de tipo, había una modificación del tipo de cambio pedido por el fondo. Dada tu experiencia con el Fondo Monetario Internacional y conociendo el contexto actual, entre paréntesis digo, incluso aunque muchos dicen que es un nuevo fondo, ¿no? Que no es el mismo que antes en otro tipo de políticas, ¿crees que es un pedido que el fondo va a hacer para este desembolso? ¿Que va a haber un tipo, por lo menos, que el tipo de cambio aumente o haya una devaluación? Sí, cuando me dicen el fondo pide una devaluación, mi primera reacción es no, porque el fondo sabe que una devaluación seguida en el marco de una política cambiaria de tipo de cambio fijo no sirve para nada. Te da un respiro de un mes o dos. Seguramente lo que el fondo sí va a pedir, primero va a poner una meta de acumulación de reservas que es muy difícil de cumplir con esta política cambiaria. Y también muy probablemente esté pidiendo una flexibilización de la política cambiaria, lo cual es muy lógico. Vos tenés una situación internacional muy desafiante, muy movida, y lo lógico es que vos tengas flexibilidad para enfrentar eso. Más aún cuando en realidad los países que se enfrentan con aranceles americanos, lo natural es que sus monedas se devalúan. De hecho, el yuan, bueno, el yuan chino se ha devaluado mucho. Ya creo que está como en 7,72 y estuvo en 6 hace poco. O sea, es una situación internacional que hace crecientemente inadecuado tener un tipo de cambio semifijo. Estamos hablando con Héctor Torres, él es ex representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional. Héctor, muchísimas gracias por esta nota. Te mando un abrazo y que tengas buen fin de semana. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Hasta luego. Bueno, interesante la mirada de Héctor porque se viene tal vez una nueva etapa del programa económico. Siempre fue un programa económico de varias fases. Una de las fases, obviamente, era qué va a pasar después de que se levante el cepo. Tal vez no se levante el cepo inminentemente, pero sí va a haber un cambio para ir hacia ese horizonte, ¿no? Y el acuerdo con el fondo es fundamental para que se empiecen a implementar esas medidas. Recordá que las reservas del Banco Central están en apenas 24.000 millones de dólares en su menor nivel desde enero de 2024. Es decir, podríamos decir que desde aquella devaluación que tomó Milei en 2023, en diciembre de 2023, empezó a acumular reservas, pero volvió retrocedió todas las casilleras y volvió al inicio del juego en materia de reservas, en un contexto internacional muy complejo. Por eso necesita este acuerdo. Sí, sin el gran arma que tuvo el año pasado, que fue el blanqueo, ¿no? Digo, o sea, eso le dio mucho aire al gobierno en su momento. Ahora está buscando otro aire para poder sortear todo lo que está pasando en un contexto complicado, como venimos diciendo. Yo creo que la gran pregunta, lo que para mí o uno intuye que la mayor preocupación es cuánto de esto se va a inflación. Porque es un gobierno que hizo esa bandera, como lo venimos diciendo en el programa, y si de repente la inflación, más allá de que probablemente la de hoy de alta, pero con marzo siendo estacional, siempre es un mes estacionalmente alto en inflación, por lo tanto vos podés decir, bueno, es un mes que siempre da más alto. El tema es, si esto después ya te repercute en abril y se te va, bueno, ya son varios meses y puede generar incertidumbre, sobre todo en un votante que quizás no está del todo a favor de la ideología o de lo que representa Milei, pero sí a favor de bajar la inflación, que era un pedido de la sociedad. Aparte, ten en cuenta que si efectivamente pasa lo que estamos discutiendo, el impacto lo vas a tener en inflación de abril, pero mayormente en inflación de mayo. Exacto. Con lo cual vas a tener una foto a mitad de año que es de enero a mayo, una inflación que es sensiblemente menor a la de Alberto Fernández, está claro, pero que de enero a mayo fue subiendo. Es una foto difícil para arrancar una campaña electoral porque es tu bandera. Con aumento de tarifas, aumento de las naftas, digo, con todos esos aumentos y todo ese sacrificio que se le pidió y demás, si encima la inflación vuelve ahí y es un arma que te queda menos para enfrentar las elecciones. Vamos una tanda y enseguida volvemos con el final de Alerta en la City. Todo lo que necesitas saber sobre finanzas, economía, innovación tecnológica y la industria fintech en Argentina y Latinoamérica lo encontrás en Alerta en la City. Así, sin vueltas. Alerta en la City. Por LED.fm. Hay muchas